bien, hermanos. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a orar al Señor pidiéndonos que nos ayude. Realmente necesitamos mucho de su ayuda para esto que vamos a hacer y lo que hacemos todos los días. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu bondad. Gracias por tu misericordia, por habernos alcanzado. Señor, gracias por estar con nosotros a cada momento. Gracias porque no nos abandonas a pesar de que nosotros te fallamos a cada instante y pecamos y ofendemos tu nombre. Señor, tú sigues siendo fiel a tu palabra, a lo que prometiste, y sigues obrando tu plan de salvación. Y no hay nada ni nadie, Señor, que cambie esa verdad, esa realidad. Te damos gracias por tu bondad, porque tú eres tan bueno con nosotros. Ahora, Señor, rogamos que nos ayudes para poder exponer tu palabra y para poder entenderla y que podamos ser edificados en lo que ella dice, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a 1 Tesalonicenses, ahí téngalo listo, ya usted sabe, estamos en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, y estamos viendo estos pasajes donde Pablo escribió acerca de estos temas tan importantes para la iglesia, temas como la segunda venida del Señor, qué pasa con los muertos al morir, el rapto de la iglesia, y usted lo sabe. Pero voy a comenzar esta mañana citándole o recordándole un evento que sucedió allá en Hechos capítulo 24. En Hechos capítulo 24 tenemos al apóstol Pablo hablando ante Félix, aquel hombre que lo tenía preso y que tenía poder y autoridad sobre su vida, incluso para quitarse la si quería. Pero vemos a ese hombre, Pablo, ahí hablando delante de Félix, presentándole el Evangelio, y dice lo que Pablo está haciendo ahí en la exposición del Evangelio. Lo que él está enseñando es el camino de la verdad del Evangelio. Le está predicando a Félix y a Drusila, la esposa de Félix. Y el tema en particular del que Pablo está hablando en ese texto de Hechos 24 es la justicia de Dios. Si usted lo lee, verá que Hechos 24-25 dice, al disertar Pablo sobre la justicia, gracias hermano, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, note, ahí está el tema de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Dice que Félix, atemorizado, le dijo, vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Entonces usted se da cuenta que Pablo está hablando de la justicia de Dios, y cuando hablamos de la justicia de Dios nos referimos al estándar que Dios pide de la vida de sus criaturas. Es decir, Dios ha determinado de qué manera la creación debe vivir, de qué manera sus criaturas deben vivir, como el mismo Señor Jesucristo lo dijera, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ese es el estándar al que se nos llama a vivir, luego de haber hablado de la justicia de Dios, que es el estándar que Dios pide, personas justas y que cumplan justicia. Obviamente no lo alcanzamos, ¿verdad? Y por eso es que Dios tiene que mandar a Jesús, el único justo e inocente, para que viva ese estilo de vida que nosotros no podemos. Luego Pablo habla del dominio propio, y en el dominio propio Pablo está enseñando de que debe ser controlado el hombre por sí mismo, y obviamente este dominio propio involucra a Dios también, es decir, Dios tiene dominio de sí mismo, cosa que debo aclarar, el hombre no tiene. El hombre no tiene dominio de sí mismo, pero Dios sí tiene dominio de sí mismo. Entonces llevamos dos cosas que Dios exige y dos cosas en las que fallamos.
no vivimos la justicia de Dios y tampoco tenemos dominio propio. Después de hablar del dominio propio, que el cual mostraba nuestra incapacidad para obrar y para vivir, y nos muestra también la capacidad de Dios absoluta sobre estos temas, Pablo habla del juicio, el juicio de Dios. Note el tema del que Pablo le habló a Félix cuando le presentó el Evangelio. Le habló de la justicia de Dios, le habló del dominio propio y le habló del juicio de Dios. Yo creo, hermano, que toda persona que predica, que presenta el Evangelio, todo creyente, todo cristiano, al momento de presentar el plan de Dios de salvación y al momento de presentar el Evangelio, debe mencionar estas tres cosas por lo menos. Debe mencionar que hay una justicia de Dios, debe mencionar que Dios exige una vida justa, debe mencionar que hay un dominio propio, que Dios exige que vivamos bajo ese dominio propio y que obviamente no lo logramos. Y también debe hablar del juicio de Dios sobre aquellos que no viven ni la justicia ni el dominio propio. Todos deberíamos predicar eso. Ahora, cuando Pablo está hablando del tercer elemento que es el juicio de Dios, él está hablando de nuestra incapacidad, una vez más, de nuestra incapacidad para escapar del juicio de Dios, pero al mismo tiempo él está presentando la salida del problema en el sentido de que, puesto que solo Dios cumple justicia y solo Él tiene dominio propio y solo Él es justo en contraste con nosotros, Pablo muestra que Dios también nos puede vestir de su propia justicia. Y eso lo hizo cuando mandó a Jesucristo a ponerlo en la cruz. Y ahora Cristo es justicia de Dios en nosotros, y por nosotros, y para nosotros. Entonces note, ese Dios maravilloso que exige justicia, dominio propio y que también tiene juicio, nos permite que nosotros podamos ser justificados, que nosotros podamos vivir sentir en una armonía de gracia, y quita de nosotros el juicio de la ira de Dios. Ahora, cuando Pablo estaba en Tesalónica, habló de lo mismo. He querido comenzar aquí para que usted vea cómo el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presentando el Evangelio de Cristo, habla de estos tres temas: justicia, dominio propio y juicio. Entonces, cuando Pablo predicó en Tesalónica, enseñó lo mismo. ¿Y esto por qué tenemos que saberlo? Porque esto significa que los hermanos de la iglesia debían saber algo sobre estos temas. Ellos tenían que conocer algo sobre la justicia, sobre el dominio propio, sobre el juicio. Vea por favor conmigo ahí en Tesalonicenses 1:10. Tesalonicenses 1:10 dice ahí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Note, si los hermanos sabían que había una ira venidera, ellos tenían que haber sabido en base a qué esa ira tendría que venir o por qué venía. Y obviamente ellos sabían que era porque no se vivía en justicia, porque la gente no vivía en dominio propio y porque Dios estaba haciendo juicio. Entonces, al parecer, ellos ya entendían esos temas. ¿Por qué digo que los entendían? Porque Pablo no se toma el tiempo para explicarlos. Y digo, si Pablo no se toma el tiempo para explicarlos, es porque los hermanos ya lo saben. Luego en el capítulo 2, versículo 16, dice también, nos impiden hablar a los gentiles para que se salven, y con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Y note otra vez, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos al extremo. ¿Se da usted cuenta? Otra vez, ahí está el tema, la ira de Dios, pero no lo explica, y deducimos que no lo explica debido a que los hermanos ya lo saben. Luego tenemos en 2 Tesalonicenses 1, versículos del 3 al 5, dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros.
Y note esto, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo, la destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Se da usted cuenta? Estos sufrirán el castigo cuando el Señor venga dando castigo. ¿Se da usted cuenta? Parece que ahí está el juicio, creo que ahí está el juicio, y que los hermanos entendían estos textos sin tanto explicación, porque ya en otro tiempo Pablo les predicó. Entonces lo que tenemos aquí son varias referencias al juicio de Dios, las cuales nos comunican que ya él había hablado de ese tema. Y por si eso fuera poco, él mismo lo dice allá en 2 Tesalonicenses 2:5. Note, él mismo lo dice. Cuando les dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les prediqué de esto? No olvide, él ahora está escribiendo una carta, pero en la misma carta le está diciendo, yo ya les hablé de esto. Entonces, en cualquier tipo de evangelismo, es necesario que se presente el juicio de Dios. Hermano, por favor, quiero que usted sea entendido en estos asuntos. No puede haber evangelio si no hay anuncio de juicio. No puedo hablar de la gracia si tampoco hablo del infierno. No puedo hablar del evangelio, de la buena noticia de Dios para el hombre, si no les digo que hay un juicio. Entonces Pablo debió haber hablado del juicio y del día del Señor. Y estoy introduciendo así el mensaje porque este es el tema de esta cita. Ve ahí. Miren lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las edades no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba nada. ¿Se da cuenta? No tienen necesidad, porque ya les enseñé lo que tenían que saber, ya lo saben. Versículo 2 dice, pues ustedes mismos saben perfectamente, note, saben perfectamente, saben a cabalidad que el día del Señor vendrá. Pero note esto, así como un ladrón en la noche. Pablo nos va a dar mucha enseñanza sobre esto, pero sí ya enseñó sobre esto. Y dice, y que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Como les mostré la semana pasada sobre este tema, los profetas hablaron de esto. Un pequeño repaso para que lo recuerde. Amós dijo que sería un día de tinieblas y no de luz. Un día de juicio y no de misericordia. Amós nos muestra que el día del Señor, en el día del Señor, la tierra entera será devastada y que el Señor, y que el sol se oscurecerá y que el mundo se pondrá en tinieblas. Amós dice que habrá fuego para destruir el mar y la tierra. Sí. Oh, hermano, será un día tremendo. La manera en que los profetas revelan la venida del Señor es oscura y causa mucho temor. Bueno, Pablo ahora quiere hablar de este tema también para que, entendiendo el temor del Señor, esto nos motive y nos vuelva responsables de la manera en que vivimos y del juicio eterno sobre los impíos. Note, la intención del mensaje es animarnos. Ay, hermano, pero ¿qué ánimo voy a tener yo con estas noticias? Bueno, el ánimo de vivir correctamente. El día de ayer les compartí algo ahí en el grupito de la iglesia, ¿verdad? Y les escribí que, por cierto, que esas notas no eran mías, eso es del hermano Yair Vallecillo, de allá de Honduras, un pastor en Honduras, él me lo compartió a mí. Y hermanos,
Decía ahí que como el día domingo yo no voy a querer venir a adorar a Dios y Él ha salvado mi alma de la condenación y del juicio. Cuando yo entiendo el juicio y digo, híjole, y todo eso me iba a caer a mí, pero gracias a Cristo y a su sacrificio en la cruz, ya no será así. Hermano, eso es para incentivarme a venir el domingo. Que no sea que el domingo, ay, hay que ir a la iglesia. No, estoy cansado. No. ¿Me entiende? Saber lo que nosotros merecíamos y ver que no me lo da, que me da otra cosa mejor. Eso debe motivarme a qué? A venir el día domingo y decirle al Señor, gracias. Entonces la intención del mensaje es motivarnos para que vivamos en ese estilo de vida, de santidad, agradecimiento y de responsabilidad delante de Dios. Sí, amén. Saber que hay cosas que no hago porque debo ser responsable delante de Dios. Antes de continuar, quiero decirle que en el capítulo 4, el tema del capítulo 4 fue el rapto de la iglesia. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 5 no es el mismo tema. En el capítulo 5 estamos hablando de el juicio de Dios. Dos cosas diferentes. Del primer tema, el rapto de la iglesia, se nos dice en el capítulo 4, versículo 18, usted lo puede ver ahí. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Note, el tema del rapto es otro tema que no debería darnos miedo. Es un tema que debería alegrarnos y confortarnos. ¿Qué es confortarse? Hermano, esto es tener confort. ¿Sabe usted lo que es tener confort? Venden unos sillones bien confortables, ¿verdad? Que usted, ay, aquí sí se descansa, qué rico. Bueno, el tema del rapto debería ser para nuestro descanso. Para decir, gloria a Dios que el Señor ya no tarda en venir. Esto ya va a terminar. Descansamos en la esperanza de su venida por su iglesia. En la esperanza del rapto. Ahora, ¿a quiénes debe asustar? A los que no están seguros de si están en ese grupo que será raptado en la iglesia. Entonces, el rapto es un evento que nos debe dar esperanza. De hecho, es un evento en el cual nosotros seremos glorificados. Note, en el rapto seremos glorificados. En el rapto seremos recompensados. En el rapto nos volveremos, nuestros cuerpos se transformarán como el cuerpo de Jesucristo. En el rapto es cuando nosotros vamos a entrar a la eternidad, a la casa del Padre. Oh, hermano, si todo eso va a pasar, ¿no nos debería dar gozo hablar del rapto? ¿A cuántos aquí les duele algo del cuerpo? A mí me duele todo, hermano. Desde la suya hasta el pelo. Pero me conforta que el día que Cristo aparezca y transforme mi cuerpo, no habrá más dolor. Por decir algo físico. Pero le voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Cuántos de ustedes luchan con el pecado? Yo también lucho con el pecado. Y sabe, algunas veces pierdo mi batalla con el pecado. Porque pienso mal, porque actúo mal, porque obro mal, porque hago mal. Y hay dolor en mi corazón.
Pero pienso en que Cristo va a aparecer un día ahí a traer a su iglesia y digo, gloria a Dios, porque mi cuerpo será glorificado y estaré como está el Señor, en santidad, y entonces ya no habrá más pecado. ¿Y sabe qué? Eso me conforta. Me duele aquí que yo no puedo vencer el pecado, pero sé que viene un día en que mi Señor me llevará donde Él está y entonces no habrá más pecado. Oh, hermano, eso me conforta. Eso me anima a seguir, aun cuando estoy más desanimado, cuando ya no quiero, cuando quiero tirar la toalla. Pienso en que mi Señor está en camino y en cualquier momento aparecerá, y entonces digo, Señor, dame fuerza un día más, un momento más, un tiempo más, mientras tú vienes. Ayúdame, me conforta saber por su iglesia. Aleluya. Debería confortarle a usted también. Saber que vendrá un día donde he hecho tanto aquí y no ha habido recompensa aquí. Pero viene el día en que el Señor me verá y me dirá, bien hecho, buen siervo fiel, pasa adelante al gozo de tu Señor. Y Él me dará la recompensa. Él me dirá, bien hecho, siervo fiel, lo hiciste bien. Y digo, Señor, gracias, solo eso quiero escuchar. Hará una recompensa. Ay, pastor, ¿y aquí quién le dice gracias a usted? Nadie, hermano. Gloria a Dios por eso. Porque no busco que nadie me diga gracias aquí. Mi recompensa está en el cielo. ¿Y cuándo la va a recibir? Cuando Él aparezca en gloria, hermano. Entonces me alienta saber que el rapto va a suceder. Entonces el rapto, el tema, era para consolar a los hermanos que estaban afligidos. Ahora, después de hablar del rapto, Pablo va a hablar del juicio de Dios. Va a hablar de que viene el día del Señor, grande y poderoso. La parte del rapto era para consolar a los hermanos afligidos. Y la parte del día del Señor, ¿para qué es? Bueno, es para afligir a los hermanos acomodados. El rapto es para darle aliento. Y el día de juicio para que no se aliente mucho, hermano. El rapto es para que se conforte. Y el juicio para que no se quede en el confort. Hay que vivir pensando que el juicio está cerca. Hay que vivir pensando que el rapto viene para nuestra recompensa. Pero hay que vivir pensando que si no vivo como la Biblia dice, entonces el juicio viene para mi castigo. Hermano, la iglesia de Cristo no pasará eso, lo sabemos. Pero eso no significa que no vamos a vivir expectantes de que viene un día de juicio. La descripción de Pablo acerca del tema del rapto no fue amplia, solamente habló lo necesario para dar consuelo. Y el tema del juicio tampoco es amplio, solamente habló lo necesario para alentarnos a vivir la vida santa que debemos vivir. Bien, hay tres características en este texto que son claros. ¿Y cuáles son esas tres características? Que el evento tanto del rapto como del juicio vendrán, son reales, sucederán. Segunda característica o segunda cualidad es la naturaleza. Nos da un poco de información sobre los eventos, cómo sucederán. Y tercer característica es los involucrados, a quienes afectan estos eventos. Eso fue lo que vimos la semana pasada, hermanos. Aquí acaba de terminar el recordatorio. Vamos a comenzar con el nuevo tema de hoy. Pablo en alguna manera estaba respondiendo a la curiosidad de los hermanos sobre cómo y cuándo sucederán estas cosas. La respuesta de Pablo no fue diferente a la respuesta que dio Cristo allá en Mateo 24 y en Hechos capítulo 1:7. ¿Cuál fue la respuesta? No corresponde a ustedes saber los tiempos ni las edades, las épocas. Entonces, lo que podemos decir aquí es que Dios nos ha dejado con muy poco conocimiento sobre estos temas. Y si usted dice, ay pastor, ¿no cree que Dios nos tendría que haber enseñado más del rapto y más del juicio? La verdad es que no.
¿Por qué, pastor? ¿Para qué tenemos que saber poquito? Para que vivamos alerta. ¿Ah? En el Nuevo Testamento, hermano, hay 3 citas que hablan del rapto. La primera de ellas es Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14. La segunda es Primera de Corintios en el capítulo 15. Y la tercera es Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Estos 3 textos hablan del rapto, pero ¿sabe? Ninguno de ellos nos dice la fecha. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir esperando el rapto. Esperando que Cristo ya va a venir. Puede ser hoy. Pero ahora lo que queremos ver hoy es el día del Señor. Y dice el texto, vea conmigo por favor. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se da cuenta? Será como ladrón en la noche. Jesús dijo que sería como ladrón. También dijo lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que nadie lo estará esperando. Si yo le digo que voy a llegar a su casa, ¿qué hace usted? Mata gallina, ¿verdad? Dije, ay, que viene el pastor y hace limpieza. ¿Por qué? Porque me está esperando. No sabe a qué horas voy a llegar. Yo tal vez le diga, ay, llego el lunes, mañana, ¿verdad? Y usted, ay, mañana va a venir el pastor y se levanta temprano y barre y mata a la gallina temprano porque me gusta suavecita la carnita. Ya sabe, broma, hermano. Y usted se prepara. ¿Por qué? Porque dijo que iba a venir. ¿A qué hora? No dijo, pero dijo que iba a venir. Hermano, es así. Cuando espera visita, usted se prepara. Cuando sus amigos le dicen que van a llegar, usted se prepara. Cuando el pastor le dice que va a llegar, usted se prepara. O cuando la familia le dice lo mismo, usted se prepara. Bueno, Cristo dijo que vendría. ¿Está usted preparado? Hermano, ¿cuándo es cuando usted no se prepara? Cuando viene un ladrón. ¿Sabe qué es el elemento que nos lleva de ventaja a un ladrón? Lo inesperado. Ahora, Jesús no es un ladrón, pero Él dijo que sería su día así, cuando nadie lo espere. Jesús mostró esto con algunas ilustraciones, hablando del mayordomo que administra pensando, creyendo que su Señor nunca va a regresar. Ay de él cuando el Señor regrese. El Señor ilustró esto con un esclavo, diciendo de que ellos vivían creyendo que el Señor no llegaría en ningún momento. ¿Y qué les pasó? Sufrieron pérdida. A uno lo sorprendió un ladrón y al otro lo sorprendió el amo. Y lo mismo dice en Lucas 12:39. Ahora, Pablo, hablando a la iglesia sobre el evento del rapto, les dice, ustedes no necesitan saber la información de la fecha. Lo único que yo puedo decirles de esto es que será cuando nadie lo espera. Nadie sabe el tiempo. Será como un ladrón en la noche. No como cuando dice el pastor que va a llegar, que ya lo esperas. No como la familia, que ya la esperas, sino cuando no lo esperas. Ahora, el Señor habló de esto refiriéndose al día de juicio también. Y entonces sabemos que el día de juicio vendrá. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Sabe? El día del Señor, que es el juicio sobre los impíos, habla de ese tiempo cuando Dios descargará su ira sobre los pecadores en la tierra. Hermano, yo sé que todos hemos visto esos cuadros que pintan los artistas, esa fotografía que nos ha vendido Hollywood, ¿verdad? Donde vemos a un Dios amoroso, a un Jesús con cara de buena gente, ¿verdad? Que no ofende a nadie. Que te recibe como tú seas, no te preocupes, Él te ama. Es verdad, Él ama al hombre, Él ama su creación, pero Él aborrece el pecado.
Hay personas que te dicen, oh, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No te confundas. Si Dios amara al pecador, el infierno estaría vacío. Pero adivina qué, está lleno. Y si me preguntas, ¿lleno de qué? De pecadores. Entonces Dios no ama al pecador. Dios ama al que se arrepiente de su pecado y que lo busca a Él y que vive para Él y su gloria. No al pecador que vive deleitándose en su pecado. Hay un día de juicio para estos pecadores. Lo que no sabemos es la fecha. Sí le puedo decir que habrá juicio. Lo que no puedo decirle es exactamente la fecha. Entonces, al igual que el rapto, tenemos el juicio, pero no sabemos cuándo será. El día de juicio es ese día en que Dios descargará su ira sobre los pecadores. Esto escribieron los profetas. Usted presta atención, dice que será repentino cuando nadie lo espera. Ahora, alguien me dirá, pero pastor, desde que se escribió esto hasta la fecha han pasado cerca de 2000 años. ¿Cree que tenga sentido seguir viviendo como que viene hoy en la noche? Ya lleva 2000 años. ¿Por qué no 2020? ¿O 2100? ¿O por qué no llegar a los 3000? Pastor, ¿tendrá algún beneficio que yo viva como que Cristo viene hoy? Yo le respondo, sí. Sí es beneficioso para usted. Sí es beneficioso para mí. En primera de Juan capítulo 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, note, si usted tiene esperanza en Cristo, el Hijo de Dios, entonces usted se purifica así como Él es puro. Claro que hay un beneficio para nosotros. ¿Y cuál es? Vivir vidas llenas de pureza. Esto nos habla del rapto y dice que si usted vive esperándolo, usted debe vivir en pureza. Y pasa lo mismo con el día del juicio, con la única diferencia de que si usted sabe que el día del juicio va a pasar, entonces debería estar pensando en los que todavía no lo conocen. El día de juicio viene. ¿Y qué pasará con su papá? ¿Y qué pasará con su mamá? ¿Y qué pasará con sus hijos que no conocen a Cristo? ¿Y qué pasará con sus hermanos que no conocen a Cristo? ¿Y qué pasará con sus vecinos que tanto aman? Ah, no, esos que se condenen, pastor. ¿No? No, hermano. No, hermano. Si usted sabe que el día del juicio viene y que será como ladrón en la noche, usted debería estar pensando en evangelizar, en hablar de Cristo, en decirle a la gente, venga, vamos, lo voy a llevar a un lugar donde usted conocerá la verdad. Porque es necesario que conozca la verdad y entonces sea libre por la verdad. No por el nombre ni por la denominación. Esos no pueden cambiar nada. Sino la verdad. Aleluya. Usted debería vivir pensando en los que aún no conocen a Cristo. El rapto es para que usted piense en usted, ¿cómo estoy viviendo? El día de juicio venidero, el día de ira de Dios, es para pensar en aquel que todavía no conoce a Cristo. Es para pensar en aquel que todavía necesita oír el mensaje de la verdad. Ahora sepa esto, no hay ningún pasaje que nos diga cuándo será el rapto. Ni un solo texto nos dice. Ni en Juan 14, ni en 1 Corintios 15, ni en 1 Tesalonicenses 4. Ningún texto nos dice, ni nos acerca un poco de qué va a pasar cuando venga el rapto. No
nos dice, mire, y el día que vean un poco oscuro, o un día que vean toda una semana sin sol, ese día ya está cerquita. No nos dice nada del rapto, pero los pasajes que nos hablan del día del Señor, esos sí nos dan señales. Cuando hablamos del juicio venidero, sí hay señales de cómo será ese tiempo cuando el juicio del Señor venga. Vea algunas de estas señales en Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice el Señor, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Entonces, note ahí algo. Antes de que el día del Señor venga, nuestro maravilloso Jesús enviará a alguien que prepare el camino, al igual que Juan el Bautista en su primera venida. Y si esa persona aún no ha venido, entonces eso significa que todavía no es el día del Señor. ¿Hay alguien como Juan el Bautista ahora? No. Entonces, todavía no es el día de juicio, ni está cerca tal vez. Bueno, está cerca, pero no tan cerca como quisiéramos, o como el Señor dice que será, porque no vemos a ningún Elías. Segundo, vea lo que dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primer aspecto, vendrá un predicador como Elías, alguien que prepare, que anuncie que el día de juicio está cerca. Segundo, habrá una apostasía. ¿Qué es una apostasía? Es una rebelión de la humanidad contra Dios. Una apostasía es una rebelión del hombre, del mundo entero contra Dios. Y mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del día del Señor, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o este que es objeto de culto, este que se sienta en el templo de Dios y que se presenta como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo todavía les hace la pregunta, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Note, él ya habló de estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que este apostasía o este apóstata o este hombre hijo de perdición hace? Este entrará en el templo y se presentará como el Dios que debe ser adorado. ¿Hay alguien así ahora? No. Entonces todavía no estamos en el juicio del Señor. Daniel también habló de eso. Y Jesús lo confirmó cuando habló de la tribulación. Jesús dijo que el anticristo se levantará y se pondrá en el templo. Y esto marca la mitad de ese periodo que se llama la gran tribulación o la tribulación. Y cuando esto suceda, entonces usted debe saber que el día del Señor está cercano. Y luego aparecerá uno que anunciará la venida del Señor. Note cómo están los eventos. Ahora, hermano, ¿por qué estoy diciéndole todo eso? Porque nuestro tema es el día del Señor. ¿Y qué estoy haciendo de distinción? No hay ninguna señal para el rapto, pero sí hay señales para el día del Señor. Ahora, mire, Joel también habla de esto. En Joel capítulo 3, versículo 9 dice, proclamen esto entre las naciones. Note, anuncien esto a las naciones, todas las naciones. ¿Qué están haciendo las naciones? Prepárense para la guerra. Joel capítulo 3, versículo 9 en adelante. Prepárense para la guerra. Despierten a los valientes. Acérquense. Suban todos los soldados. Forjen espadas de sus rejas de arado y lanzas de sus podaderas. Diga el débil, fuerte soy. No sé dónde he escuchado esto. Creo que hay una canción por ahí, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy, hermano. Está hablando del día del juicio. ¿Se da cuenta cómo los comerciantes del Evangelio han torcido la Escritura? Y ahí hay miles y millones de gente cantando esto que no saben ni cuándo va a suceder.
y que no es una alabanza, sino una rebelión contra Dios. Mira el versículo 11. Diga el débil, fuerte soy, apresúrense y vengan naciones todas de alrededor y reúnanse ahí. Y note, haz descender, oh Señor, tus valientes, despiértense, suban las naciones al valle de Josafat. Y note a dónde van, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Para dónde van? Para el juicio. Suban todos, ¿por qué? Porque habrá juicio. Y note, metan, versículo 13, metan la hoz porque la cosecha está madura, vengan, pisen el lagar que está lleno, las tinajas rebosan porque grande es su maldad. Note, no estamos hablando, hermano, de alabanza, sino de juicio. Versículo 14, multitudes de multitudes en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque cerca está el día del Señor en el valle. No es una convocatoria para celebración, es una convocatoria para juicio. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su resplandor, el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén se da su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero para su pueblo el Señor es su refugio y su fortaleza. Aleluya. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta? Ahí están las naciones preparándose para el día del Señor en la segunda mitad de la tribulación. Entonces el día del Señor no puede venir hasta que primero venga un predicador como Elías, un precursor como él. El día del Señor no puede venir hasta que primero venga la apostasía a nivel mundial. Hasta que primero venga el anticristo y se levante y se autoproclame en el templo y se proclame a sí mismo. El día del Señor no puede venir hasta que se profane el templo del Señor y las naciones comiencen a caminar al valle de la decisión. Y entonces Dios decidirá qué hacer con ellas. Y antes de que venga el Señor, el sol y la luna se apagarán. ¿Se da usted cuenta? ¿Tenemos el sol ahora? Sí. ¿Alumbra la noche en la noche? Sí. Entonces todavía no es el día del Señor. El sol y la luna se apagarán, dice Joel 2:31. Y en Joel 3:15 dice, las estrellas se apagarán. Note, hermano, quedará oscuro. No habrá sol, no habrá luna, no habrá estrellas. En Isaías 13:10 dice, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Y entonces castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. ¿Se da usted cuenta? Todo lo que tiene que pasar antes de que venga el juicio. En Mateo 24:29 el Señor, hablando del mismo día de juicio, dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, note, después de la tribulación, estamos hablando de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Lucas capítulo 21-25 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Habrá angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Oh, un elemento más, ya vimos la luna, ya vimos el sol, ya vimos las estrellas, pero ahora hay un elemento más aquí y dice que hay un rugido del mar y de olas. ¿Qué significa eso? Hubo esta semana un huracán allá en el norte de América, ¿verdad? En Estados Unidos. No sé si usted se dio cuenta cómo estaba el mar embravecido y en una costa el mar se fue hacia adentro y después regresó feroz y destruyó ahí muchas cosas.
Bueno, parece que eso va a estar pasando aquí. El mar se saldrá, las mareas serán más fuertes y más altas, y habrá olas el día que suceda el día de juicio del Señor. Y usted se pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo es que el mar se va a salir? ¿Cómo pasa eso? Es sencillo, hermano. Si usted apaga el sol, entonces usted apaga la luna, porque la luna no tiene luz propia. La luna brilla por el resplandor del sol. Y si usted apaga la luna, entonces usted hace que las mareas se vuelvan un caos, que sean más fuertes y más altas. Y entonces el mar se sale y ellos escuchan las olas y el mar embravecido. ¿Cuándo será eso? El día del Señor. Antes de que llegue el día del Señor. ¿Se da cuenta que hay señales para eso? Pero ahora quiero que vea algo una vez más ahí en Tesalonicenses. Vea usted lo que está pasando, hermano, por favor. Vea el gran caos que hay. Se lo voy a poner así en una foto, trate de imaginárselo. El sol se apaga, la luna se apaga, las estrellas se apagan, el mar se está saliendo de su lugar. Un hombre está en Jerusalén profanando el templo y diciendo que Él es Dios y que lo adoren. Eso está pasando en el mundo entero. Y miren lo que ellos dicen. Por favor, vea el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad. ¿Se da cuenta otro elemento? ¿Qué están diciendo los grandes líderes de las naciones? ¿Qué van a estar diciendo los grandes representantes de los grupos de etnias y de personas? Que no se preocupen, ahora viene un tiempo de paz. Ahora, hermano, las personas que vivan en ese tiempo estarán diciendo, a pesar de que están viendo el montón de señales de la Biblia cumpliéndose, ellos dirán paz y seguridad. Dese cuenta de eso. Todas las señales se están cumpliendo, pero ellos dicen paz y seguridad. ¿Quiere usted saber qué más va a estar pasando ahí? Bueno, lea el libro de Apocalipsis, capítulo 5 en adelante, y usted verá lo que va a estar pasando en el mundo en esa época. Pero ellos van a estar diciendo paz y seguridad. Ay, pastor, le dice usted, pastor, ¿y vamos a ver Apocalipsis nosotros en esta época? Sí, vamos a ver Apocalipsis la próxima semana, hermano. Vamos a ver qué dice Apocalipsis, para que usted vea cómo va a estar esto. Pero ellos van a decir, tranquilos, cálmense, hay paz, hay tranquilidad, relájense, esto es normal. Ahora, una pregunta, hermano, ¿quiénes son los que dicen esto? El doctor John MacArthur dice esto cuando él predica esta porción, y yo creo también esto. Esa es la nueva era. The New Age. El movimiento de nueva era. Hermano, hay iglesias ahora mismo en donde está prohibido hablar del infierno, en donde está prohibido hablar de estos pasajes, en donde está prohibido que usted hable del pecado y de la condenación del pecado. Predicadores como Joel Osteen, donde solamente le están diciendo, oh, Dios va a hacer contigo cosas grandes, oh, Dios te va a bendecir con esto, oh, Dios me dice que te diga esto. Hombres como Cash Luna, que salen ahí diciendo, oh, Dios te necesita para que tú hagas tal cosa. Dios no necesita de pecadores para llevar a cabo su plan. Él es poderoso para hacer lo que Él quiere hacer. Y no necesita de ti, y no necesita de mí. Si yo no predico, alguien más predicará. Y Él dijo, y si no hay hombres que prediquen, aún las piedras hablarán. Porque Dios no necesita de mí. Pero estos falsos maestros que andan ahí dicen, Dios te bendecirá, Dios te necesita. Oh, pobre Dios, llora cuando tú no vienes a la iglesia. No, hermano, Dios no llora cuando tú no vienes a la iglesia. Quien sufre y quien sufrirá es el hombre. En alguna manera, estas personas de aquella época
No olvide esto, lo que acaba de pasar antes del día del Señor. Tiempo antes acaba de pasar el rapto de la iglesia y ahora están entrando al juicio del Señor y están viviendo cosas horribles y viendo las cosas cumplirse, pero ellos dicen paz y seguridad. Incluso creo que ellos dirán, ¿sabe por qué no pasaba esto antes? ¿Por qué estaban los cristianos diciéndole, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, te vas a ir al infierno? Pero como ya no hay cristianos, ahora sí ya puede venir la nueva era. Ahora, hermano, llámeme loco si quiere, pero estoy seguro que muchas personas nos aborrecen porque les decimos, eso que haces es pecado y Dios lo condena. Veía una publicación un día de estos, una imagen que decía alguien puso por ahí, el día que yo pequé y que caí en pecado, todos llegaron a decirme textos de la Biblia, pero nadie me abrazó. Lo que necesitaba era un abrazo. Esto me suena a mucha psicología, ¿no? Oh no, su hijo es prácticas homosexuales. Él no necesita que usted le diga que Dios aborrece el pecado homosexual. Él necesita que usted vaya y lo comprenda y entiéndalo. Él es una mujer que nació en el cuerpo equivocado. Y si usted le dice que no, el ignorante es usted, no ellos. Es triste que en la misma iglesia de Cristo se permite homosexuales en los ministerios. Hombres que no están honrando a Dios con su vida. ¿Cuántos hay ahí que no están con la que no es su esposa? Y que dicen, no, es que esto es muy religioso. Es que este no ha entrado en... Este se quedó en la época de Pablo. Pero hermano, esa fue, creo yo, la mejor época, cuando el Señor hablaba directamente. Ahora nos habla por su palabra y nos dice, adivine qué nos dice lo mismo. El mensaje no ha cambiado. Y lastimosamente el hombre tampoco sigue cometiendo el mismo pecado por el que Dios condenó a aquellas criaturas. Ahora, hermano, estarán acusando a los cristianos como culpables de que el movimiento de nueva era no sucediera antes. Y ahora ya no están, dice, así que este es un tiempo especial, este es un tiempo diferente. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de paz y seguridad. Ahora usted dirá, pero ¿cómo va a creer eso, pastor? Hermano, no es la primera vez que pasa. Vea conmigo, por favor, en Jeremías capítulo 6, versículo 1. Vea cómo sucedió en la época de Jeremías. En Jeremías capítulo 6, versículo 1. El texto dice, hablando de lo que estaba pasando en su momento y de el imperio que venía sobre Israel, Jeremías dice, huyan hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén. El juicio que viene sobre Judá, mire, huyan hijos de Benjamín de en medio de Jerusalén. Note, siga leyendo ahí. Toquen trompeta en Tecoa y hacen señal sobre Bet-Hakerem, porque desde el norte se asoma el mal y una gran destrucción. ¿Se da usted cuenta cómo le está viendo? ¡Ey, vean para el norte! Vean aquella nación, vean a Israel y miren que ahí vienen ya y los van a alcanzar a ustedes también. ¿Qué debemos hacer? Y miren lo que Jeremías dijo. ¡Huyan! Váyanse de aquí. Miren cómo vivieron ellos y miren cómo les cayó el juicio. Pues no vivan igual. Cambien su estilo de vida. Aléjense de aquí. No dejen que la sociedad los envuelva. Vivan de diferente manera. Aléjense de la destrucción. Él está contendiendo con el pueblo y diciéndoles, cambien su estilo de vida. Pero no solamente contiende contra el pueblo, hay alguien más contra quien él contiende. Y vea el capítulo 6, versículo 13. Vea lo que dice el versículo 13 en ese capítulo de Jeremías. Porque
desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y note esto, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican engaño. ¿Se da usted cuenta? Sacerdotes, líderes, profetas, diciendo qué cosa, paz, paz, pero no hay paz. ¿Se da cuenta usted? Sacerdotes, líderes diciendo paz, paz, y están enseñando que esto es bueno para ellos. Ahora, hermano, Judá estaba viendo el juicio de Israel. Y los profetas de ellos les estaban diciendo, no se preocupen, tranquilos, calma, esto es para su bien. Oh no, hermano, esto no es para su bien. Y la pregunta que surge aquí es, ¿de dónde estos hombres sacan su mensaje? ¿De dónde estos profetas de Jeremías? Eso es con lo que Jeremías está batallando con el pueblo, pero a la vez está batallando con un grupo de profetas que predican mal, que viendo el juicio predican paz. Bueno, sabemos que Jeremías predica de parte de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿de parte de quién predican los otros? No es de Dios, obviamente. Estos están predicando un mensaje dirigido por el mismo infierno. Un mensaje dirigido por Satanás y por sus demonios. Un mensaje que está lleno de mentira y de engaño. Un mensaje que quiere desviar al pueblo de Dios. Y ahí están diciendo de qué cosa. Paz y prosperidad. Usted me pregunta y lo sostengo firmemente. ¿De dónde están predicando todos estos que dicen que es tiempo de cosecha, tiempo de bendición, tiempo de prosperidad? Cuando el Señor dice que es tiempo de vivir alerta, agradecido con lo que se tiene y esperando a Cristo en la gloria. ¿De dónde es este mensaje? Es del infierno. Jeremías 14, versículo 13 y 14, el profeta dice, pero yo dije, Señor Dios. Note, Señor Dios, los profetas les dicen, hay más profetas predicando mala enseñanza. ¿Y qué es el mensaje de estos otros profetas? Ellos les dicen, no verán espada, no tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Note el mensaje, no, tú no verás problemas, tú no verás hambre, hay para ti seguridad, hay prosperidad, hay paz. Oh hermano, esto me suena mucho común ahora. No estoy diciendo que es el día del Señor ahora, pero dice la Biblia que cuando el día del Señor esté cerca, estas cosas pasarán. Y hay muchos ahora que dicen, oh no, es tiempo de declarar que viene para mí prosperidad. Y de la gente gritando, ¿verdad? Amén, recibo, declaro, decreto, acepto. Me parece que están predicando esto, hermano. No tendrás hambre. ¿Cómo tú vas a tener hambre si eres un hijo de Dios? Aleluya. Oh no, tú no tienes por qué tener problemas. Es época de paz, es época de bendición. Mire la respuesta del Señor. Dice Jeremías en el versículo 14. Entonces el Señor me dijo, 14. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira y usan mi nombre. Eso no lo dije yo. Eso dice, yo no los he enviado, no les he dado órdenes, no les he hablado. Oh hermano, no sé por qué parece que esto tiene que ver con que el juicio del Señor está muy cerca. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. ¿Se da cuenta?
Ahí está este hombre, ahí está Jeremías diciéndole, Señor, yo estoy tan solo predicando que tú vienes en juicio y hay tanta competencia diciendo que son tiempos de paz y haciendo cosas que engañan a tu pueblo. ¿Sabes? Estoy seguro de que así como fue con Jeremías, será en el tiempo de la venida del Señor. Estoy seguro de que el mundo estará lleno de profetas falsos en ese momento. Profetas que estarán poseídos por demonios, que les profetizarán paz y bienestar, pero que no les dirán la verdad de lo que está pasando. En Lamentaciones capítulo 2 versículo 14 dice lo mismo. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu pecado para que regresaras de tu esclavitud, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Profetas que te profetizaron mentira. En Ezequiel 13, versículos del 8 al 10 dice, sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, ellos lo recubren con cal. Note, esto es una ilustración. El Señor dice, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que ellos levantan un muro y lo cubren con cal. Versículo 11 dice, diles pues a los que lo recubren que el muro caerá, que vendrá una lluvia torrencial, y a ustedes les vendrá una lluvia torrencial, piedra de granizo, caerán, y se desencadenará un viento huracanado. Cuando el muro haya caído, ¿no les preguntarán dónde está la cal con que lo recubrieron? No, hermano, por favor, entienda la ilustración. Estos muros, al parecer, son hombres que se levantarán en ese momento, y al decir que se revestirán de cal, significa que ellos dirán que son santos y siervos de Dios, y dirán que son puros, llenos de pureza. Esos son los muros, la ilustración que el Señor está dando aquí. Levantarán muros y los vestirán de santidad y dirán, ahí va nuestro profeta, ahí va nuestro santo varón, ahí va el vaso que Dios utiliza, ahí va esa mujer que es un ejemplo a seguir. ¿Qué dice el Señor? Pero yo mandaré una lluvia torrencial y granizo, y ¿sabes qué? Caerán. Y cuando caigan, les preguntarán, ¿y dónde está tu santidad? ¿Dónde está la cal con la que te cubrías? Dígame, ¿de qué color se ve la cal? Blanca. ¿Dónde más ve usted esta misma expresión? ¿Se acuerda de alguien? ¿A quién Jesús le dijo sepulcros blanqueados? La misma cal. Religiosos que creen que son grandes, pero que están viviendo vidas llenas de pecado. Por tanto, versículo 13, así dice el Señor Dios, en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que han recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará descubierto su cimiento, y cuando caiga, ustedes serán destruidos en medio de él, y así sabrán que yo soy el Señor. Desahogaré así mi furor contra el muro y contra los que lo han recubierto con cal, y les diré, no existe el muro, ni existen los que lo recubrieron, ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ellos visiones de paz cuando no había paz, declara el Señor. Ahora, hermano, note esto. Estoy terminando aquí.
Note esto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo de esto? Cuando el día de juicio está cerca, los falsos profetas van a predicar paz y seguridad. Y esa es una prueba de que el día del Señor esté cerca. ¿Quieres que lo compruebe? Dijo el Señor. Léete Jeremías, ya pasó una vez. El pueblo de Israel iba para esclavitud y ellos les estaban diciendo, calma, tranquilos, esto es por su bienestar, sin saber que estaban caminando a ser esclavos de los babilonios. Miqueas 3:5, ya no tenemos tiempo, pero Miqueas 3:5 dice lo mismo. En Mateo 24:24, el Señor, hablando de este período de la tribulación, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Nota, hermano, falsos cristos y falsos profetas antes de que venga el día del Señor. Y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Nota, de ser posible. ¿Qué significa eso? Que no es posible. Si fuera posible los engañarían, pero como no es posible no los van a engañar. Aquel que conoce a Cristo verdaderamente no será engañado. Ahora, la pregunta que surge de esto, de lo que estamos viendo, es tiempo de juicio. Ellos dicen paz y seguridad y la gente les cree. La pregunta es, ¿por qué la gente les cree? Si están viendo el sol apagado, la luna apagada, las estrellas apagadas, el mar saliéndose de su cauce. ¿Por qué les creen? ¿Cómo es que les creen? Y el versículo 24 nos dice, ellos mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Por qué les creerán? Porque harán señales. Ellos, esos falsos profetas, harán, se lo voy a decir en una palabra más bonita, harán milagros. Y la gente entonces se va a ir detrás del milagro y olvidará la palabra de Dios, como sucede justamente ahora. Hermano, ellos están viendo las señales cumplirse ahí en el cielo. Están viendo la luna, el sol, las estrellas, el mar, pero le creen a las señales de ellos. ¿Qué les pasará a ellos? ¿Qué pasará cuando venga el día del Señor? Note, lo que hemos visto hoy es solamente lo que pasará antes de que venga el día del Señor. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga el día del Señor? No lo sabemos aún, lo veremos más adelante, tal vez la próxima semana. Pero si usted me pregunta ahora, pastor, ¿y para qué me está predicando todo esto a mí? ¿Es que yo voy a estar ahí? La respuesta va a ser, no, hermano. Usted no estará ahí. Porque nosotros hemos sido llamados por gracia a gozar de seguridad en el Señor. Hemos sido llamados a deleite y no a ira. Con esto quiero decirle que si usted conoce a Cristo, entonces usted ha sido llamado para ser salvado de este tiempo. Si usted conoce a Cristo, usted será librado de esto. Pero si usted no lo conoce, entonces usted está puesto para la ira y sufrirá todo esto. Si usted no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación. Así humilde y sabiendo que hay un camino de salvación, arrepiéntase de sus pecados, pida perdón y sea librado de este gran día del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias porque has dejado lo necesario para que vivamos con expectativa, para que vivamos sabiendo lo que sucederá y lo que precederá a estos días tan difíciles.
Señor, gracias porque no necesitamos más que esto para vivir, esperándote a cada momento. Ayúdanos a comprender el rapto, ayúdanos a preocuparnos por nosotros. Y al comprender el día grande de Jehová, ayúdanos a ocuparnos del evangelismo de tu iglesia y de aquellos que tú has de salvar. Gracias porque nos has alcanzado. Oramos por aquel que todavía no te conoce. Señor, si esta es la oportunidad para él o para ella, por favor, que tu Espíritu Santo doblegue su corazón y que lo convenza de justicia, de juicio y de pecado. Y que en haciendo esto pueda venir a la gracia y a la verdad. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, así como terminamos nuestro culto, solo nos queda recoger nuestra ofrenda. Voy a pedir que oremos al Señor por ella y para entregar en manos de Dios lo que vamos a depositar. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos el día de hoy, aún y con todas las dificultades que experimentamos, aún y con nuestro pecado, pudimos estar aquí y adorarte y pedirte perdón, y una vez más perdón, Señor, por nuestra falta, por nuestra falla. Ayúdanos a vivir esta semana de tal manera que podamos honrarte y glorificarte, sabiendo que el rapto de nosotros, tu iglesia, está cerca, y sabiendo que la venida del día del Señor está cerca también. Ayúdanos a ocuparnos en nuestra santidad y responsabilidad con nosotros y también con aquellos que no te conocen. Ahora, Dios, bendice cada alma aquí presente. Cubre necesidades de cada uno de mis hermanos. Y por favor recibe con agrado la adoración que hoy te dan a través de su dinero. A través de aquello que tú les has dado, hoy te adoramos, Señor, como ofrenda de acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.